Bien, estamos dando un recorrido por este tema algo complejo, pero no nos digamos mentiras, espinoso sí, porque toca una parte muy sensible de vuestras vidas, tu bolsillo. Y entonces por eso se vuelve espinoso, ¿cierto, hermanos? Algo para algunos, gracias a Dios no para todos. Bien, ya hemos avanzado en varios aspectos y en la pasada oportunidad estábamos analizando cómo debe ser esa actitud con la que debemos acercarnos para ofrecer al Señor lo que le corresponde, dar parte de los bienes que Él mismo nos ha confiado. Y entonces hablábamos lo importante de ver que Cristo para nosotros siempre va a ser el ejemplo por excelencia, que es Cristo el que se nos muestra en las Sagradas Escrituras como aquel que se hace pobre, recuerda, para enriquecernos. Es el Señor el que lo hace. Él ha dejado todo, se ha negado para enriquecer nuestras vidas. Así que, hermanos, teniendo eso en mente, es importante seguir meditando en todo lo que implica ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está entonces esa parte clave de este aspecto. Muy bien. Dijimos entonces que, en segundo lugar, debemos de dar al Señor y ofrecer estos dones materiales en actitud de gracia. Creo que dejamos ese enunciado, ¿verdad? En actitud de gracia. La gracia se define como el favor otorgado a quien no lo merece. Ese aspecto en cuanto a la salvación, en cuanto al plan de Dios en Cristo para salvar al pecador. La gracia consiste precisamente en que Dios tiene misericordia del pecador que solo merece justamente la ruina de su alma en el infierno. Y el Señor lo rescata, tiene favor con él. Pero cuando hablamos de dar en actitud de gracia, no estamos pensando en que usted y yo vamos a tener gracia con Dios, ¿cierto? No le vamos a dar gracia a Dios. Dios es el que necesitamos la gracia de Dios. Dios no necesita de ninguna gracia porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios y menos en ese sentido. Él no necesita nada, todo lo tiene. El sentido en que debe hacerse es nuestra actitud de corazón. Estamos hablando de una actitud de corazón en cuanto a actitud de gracia en el creyente cuando da su ofrenda a Dios en el culto público. Y hay un pasaje entonces que nos ayuda a entender ese espíritu. Vamos a buscar en la Escritura 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Y el versículo 7.
Segunda de Corintios, capítulo 8 y el versículo 7. Espero que lo ubique y yo lo leo. Dice así: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también, dice, abundad también, ¿en qué? En esa gracia. ¿Cuál gracia? Abundad también en esa gracia. Bueno, el contexto nos alumbra acerca de qué es lo que viene diciendo, o quiere decir mejor aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Está hablando entonces de una ofrenda que se está recogiendo para cubrir o para ayudar mejor en las necesidades de una iglesia hermana. Y entonces está hablando el apóstol que la iglesia de Corinto es una iglesia que debe estar en un espíritu también de unanimidad en esa necesidad, y que haga un aporte también, y la iglesia entonces va a hacer ese aporte. Y Pablo entonces en el versículo 7 les está hablando de hacer esa ayuda en una actitud especial, y esa actitud precisamente es una actitud de gracia. Volvamos a leer el verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esa gracia. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que es una iglesia que cuenta con muchos bienes, que también son dones que ha recibido de parte de Dios y que los ha recibido por pura gracia. Y que es una iglesia que cuenta, quizás a diferencia de otras iglesias locales del siglo I, con un especial cuidado de Dios en ciertas áreas. Dice, abundáis en fe. La iglesia de Corinto era una iglesia que daba testimonio de que sus miembros en verdad tenían una fe bien afincada en Cristo, en su obra. Una fe bien puesta, con claridad en lo que es el plan redentor de Dios en Cristo, una confianza, una esperanza viva de salvación en Cristo. Abundaban en eso, pero también abundaban en palabra. Había palabra de Dios, una buena palabra parece que recibían. Y bueno, sabemos que sí. ¿Por qué? Porque en Corinto habían estado grandes hombres, ¿no? Grandes hombres de Dios, grandes siervos. Había estado Pablo, había estado también otros hermanos, como dice en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 6, por ejemplo, yo planté, Apolos regó. Mire, ya se están nombrando por lo menos dos grandes siervos. Pablo, pues sabemos quién es Pablo, ¿no? El apóstol a los gentiles. Apolos, ¿recuerdan quién era Apolos? Un gran hombre versado en las escrituras del Antiguo Testamento. Así que ellos abundaban en palabra, pero también abundaban en amor, dice, para con los
siervos de Dios, ahora les dicen al final del versículo 7, volviendo a nuestro capítulo 8, abundad también en esta gracia. Creo que nos ayuda a nosotros como Iglesia Bautista, Gracia Reformada, a pensar, ¿hemos sido bendecidos como iglesia? Sí, los que son miembros de vieja data y también de poca data, ¿sí consideran que somos una iglesia que ha recibido mucho del Señor? Yo creo que sí, estoy convencido que sí, más allá de lo que merecemos. No hay nada aquí que sea por merecimiento, no, es por gracia. Abundamos también por gracia en muchas cosas que Dios nos ha dado. Ahora, entonces, en ese mismo espíritu, debemos entonces también abundar en la gracia de ¿qué? De dar, en la gracia de dar al Señor, darle a Él lo que le corresponde. ¿Me estoy haciendo entender? Pero preguntémonos por qué la ofrenda en este pasaje es llamada una gracia. ¿Por qué dar dinero es considerado una gracia? Bueno, en primer lugar, porque es una manifestación de la gracia de Dios en el corazón del creyente. Versículo 1, miremoslo nuevamente de este capítulo. Porque es una manifestación de la gracia de Dios en el corazón del creyente. Dice el verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La iglesia existe por gracia, ¿sí o no? La iglesia universal de Cristo existe por gracia. Cada iglesia local es una expresión de esa gracia de Dios. Esa gracia transformadora, esa gracia santificadora, esa gracia que llega al pecador muerto en delitos y pecados, lo regenera, lo rescata de las tinieblas y por sola gracia, mediante la fe, abrazando a Cristo, es rescatado y trasladado de las tinieblas al reino de Dios. Las iglesias han sido edificadas, han sido creadas por gracia y cada creyente que conforma una iglesia local ha recibido esa obra transformadora y santificadora de parte de Dios por pura gracia. Así que el apóstol Pablo dijo a los corintios que su generosa mayordomía sería una prueba de la sinceridad, del amor que hay en ellos, como efecto de la obra de gracia que Dios cumplió en sus corazones. Hermanos, ¿sabe usted de esa gracia? Por supuesto que sí, ¿o no? Yo los veo hoy a ustedes como fríos. ¿Cierto que está haciendo frío? No, yo no tengo frío. ¿Qué pasa? No logro tener esa retroalimentación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si no, lo repito, no pasa nada. Hemos recibido la salvación por gracia. ¿Sí es así? Claro que sí. Y esa experiencia de nada menos y nada más de haber sido rescatados de las tinieblas, de que Dios nos ha salvado de la ruina eterna en el infierno, solo por la fe. Porque la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Eso debe llevarnos a actuar siempre en el mismo espíritu de gracia. Recibo de gracia, doy de gracia. Y a eso es lo que se está refiriendo el apóstol. Entonces, por eso el apóstol llama la obra de dar de nuestros bienes una obra de gracia.
Porque Dios ha puesto en nuestro corazón también su gracia cuando nos salvó, y ahora esa misma gracia actuando en nosotros nos lleva entonces a dar para que la iglesia siga edificándose, para que el reino de Dios siga avanzando a través de la iglesia. Mire por favor el versículo 24 de este mismo capítulo 8, verso 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. La prueba de vuestro amor. Hemos recibido de gracia. Amamos al Señor por su gracia inefable que nos ha sido dada. Y hay maneras de expresar ese amor de una forma puntual, de una forma tangible, de una forma visible. Y en este caso es el dar. Y entonces el apóstol exhorta y dice que hay manera de probar ese amor. ¿Y cómo es esa prueba? Dice el versículo 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de nuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de nosotros, si estamos dispuestos a dar de lo que Dios nos ha dado como una respuesta de gracia en nuestros corazones. La segunda razón por la cual este pasaje llama el dar una gracia es porque ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da es una gracia. Ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da es una gracia. La palabra mayordomía la utilizo aquí en el sentido de administración. ¿Cómo estoy administrando lo que Dios me concede, lo que Dios me da, lo que Dios pone a mi cuidado? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Qué mayordomía hago de lo que Dios me confía? ¿Lo estoy utilizando solamente para mi vida, para mis intereses, para mi provecho, para mi causa, para mis proyectos? ¿O estoy pensando también en el avance de la gracia de Dios en el mundo a través de la iglesia mediante su ministerio? ¿Damos motivados por la gracia? ¿Cuál es el espíritu que rige la administración de nuestros bienes? ¿La gracia? Vivimos en un siglo malo. Sí, es un siglo malo, un siglo que promueve el amor, el apego a las cosas temporales, el amor al dinero, el apego al dinero, la dependencia del dinero, la seguridad que da el dinero, las esperanzas se cifran en el dinero, todo gira alrededor del dinero. Si hay dinero, hay nombre. Si hay dinero, hay fama. Si hay dinero, hay estabilidad. Si hay dinero, hay prestancia. Todo gira alrededor de eso. Nuestro corazón fácilmente se contamina de ese espíritu. Y estamos llamados entonces a romper y a luchar contra ese espíritu que contamina nuestra alma, nuestro corazón, para que
no sea entonces ahora la administración de nuestros bienes una administración egoísta, una administración que está en función de lo que el mundo dice y espera que sea, que se muevan los bienes que Dios nos ha confiado para enriquecernos más, para tener más fama, para tener más oportunidades, para tener más comodidades, porque es que así es que valemos ante el mundo. Pero la viuda dio todo lo que tenía, ¿recuerda? Ella no estaba pensando mucho en la filosofía del mundo. Ella estaba pensando en una administración de sus bienes conforme a ¿qué? A la gracia. De gracia había recibido, de gracias damos, de gracia hemos recibido la salvación, hemos recibido todo para el bien de nuestra alma, presente, futuro y eterno. ¿Por qué no administrar nuestros bienes en dirección y determinados por esa gracia que hemos recibido? ¿Me comunico? ¿Me hago entender? No estoy apegado al vil metal. No dependo de él, dependo de Dios. Y soy un dador alegre, que no está temblando porque tiene que despojarse y desprenderse de algo. ¿Por qué? Porque su administración, su mayordomía, es una mayordomía de gracia, es una mayordomía que está enfocada, alineada con la gracia de Dios y los planes de Dios, el avance de su reino. Y eso es lo que me motiva entonces a dar y a desprenderme también de lo que Dios me ha confiado y dar a Él lo que le corresponde. Vamos a un texto que es Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La enseñanza de Jesús respecto al punto que estamos meditando es muy clara y práctica. ¿Cómo invierte, cómo administra el hombre común, el hombre incrédulo sus bienes? Bueno, esperando una recompensa, esperando recibir algo a cambio. Pero cuando estamos alineando nuestros bienes y estamos administrando y haciendo una mayordomía en la gracia, ¿qué dice el Señor Jesús? No esperamos nada a cambio. No estamos esperando ningún tipo de recompensa. Debemos siempre reconocer que nuestro dar es un dar de gracia, y la gracia precisamente no espera nada a cambio. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nuestra administración
está alineada con la gracia de Dios. Ya hemos recibido de Dios más de lo que merecemos. Damos a Dios de gracia, y si Dios en su gracia también quiere seguir dándonos y recompensándonos, pues lo dejamos al Señor y no pasa nada. Pero debo avanzar al tercero. La tercera razón por la cual el dar se considera una gracia es porque no se hace por obligación. No se hace por obligación. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2. Éxodo 25, verso 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ese es un espíritu de gracia. No se hace por obligación. Ya vimos que se hace como una respuesta a aquel que se hizo pobre para enriquecernos. Una respuesta agradecida. Es una respuesta en reconocimiento. No es porque me toca. No, es porque soy consciente, sé lo que he recibido en Cristo. Por eso les insistía en principio, ¿sabe usted que ha recibido por gracia en Cristo? ¿Sabe el gran tesoro para su alma que Cristo le ha dado? Y que Cristo se despoja, que Cristo, como ya vimos, se hace pobre para darnos ese beneficio para nuestra alma. Eso, al considerarlo, nos debe entonces mover voluntariamente con un corazón agradecido para darle a Dios lo que es de Dios. No somos de la teología de la prosperidad. No somos de la teología de la prosperidad para presentar un discurso que los convenza a ustedes de que tienen que dar para que Dios entonces los bendiga y los prospere. Esa no es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Para agradar a Dios, la dádiva debe proceder de un corazón sincero, de un corazón agradecido, debe ser un acto voluntario, debe ser un corazón que está despojado de todo interés, no está esperando nada a cambio, sin ninguna expectativa de recompensa personal alguna, solamente quiere mostrar su amor, mostrar su agradecimiento, porque ha recibido tanta gracia que le parece muy poco todo lo que pueda ofrecer al Señor para agradecerle. Eso es dar en actitud de gracia. Y con eso, hermanos, cierro por ahora. Entonces, recapitulando, hemos visto por qué el dar es una gracia. Primero, porque es una manifestación de la gracia de Dios en el corazón. Segundo, ¿por qué? A ver, una sola persona, hermana Elena. Porque es una mayordomía de acuerdo a la gracia de Dios. Tercero,
Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto o la conclusión y aplicación final? Meditemos en estas cosas. Meditemos en tanta gracia que hemos recibido. Estemos realmente alineados y a tono con Dios, con su plan de salvación, con su gracia, y que el avance de su reino, que el avance de su plan de salvación siga adelante a través de corazones que están dispuestos a darse todos por completo en una actitud agradecida y en una respuesta de gracia para la gloria de Dios. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este tiempo y la oportunidad de volver sobre estos temas. Te rogamos, Señor, aplícalos a nuestro corazón y permítenos atesorarlos de tal manera que nos movamos, Señor, en una disposición de buena voluntad, de amor, de agradecimiento, que abundemos en esta gracia y que podamos, Señor, tener ese espíritu a la hora de rendirte culto, Señor, en tu día santo, en el momento en que damos lo que corresponde para ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a crecer en esta gracia. Ayúdanos como iglesia a abundar en ella. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.